Buenos días, mi nombre es Dylan Bertus y ahora voy a reflexionar sobre ese concepto de ciudad, universidad, universidad, ciudad, materializado por el fundador de la Universidad Atlántico, Julio Enrique Blanco. Y en primer lugar, para hablar de esta temática hay que tratar sobre el individuo y Julio Enrique Blanco fue un individuo que se crió en las primeras décadas del siglo XX y tuvo la suerte histórica de que en esa época Barranquilla estaba viviendo un apogeo de interconexión con el mundo, de conexión con el mundo a nivel de negocios, eh, razón por la cual eh, debido al punto estratégico eh, territorial que tiene Barranquilla y su conexión con el mar, su conexión fluvial, recibía muchos inmigrantes extranjeros, lo cual se agudizó y se mejoró aún más con la fundación del muelle de Puerto Colombia, a partir del cual llegaron todos estos inmigrantes eh, libaneses, árabes, turcos, alemanes, holandeses, franceses, italianos, españoles, etcétera, estadounidenses. El muelle de Puerto Colombia representó un factor de conexión mundial, conexión comercial, conexión cultural, conexión de todo, conexión artística, de todo. Entonces Julio Enrique Blanco creció en este contexto y a partir de su crianza, aunque particularmente eh, gozaba de un privilegio económico debido a las características de su suficiencia familiar, de la suficiencia económica de su familia, pero él no se quedó con eso, él buscó desde niño formar su camino aparte, a partir de la búsqueda del conocimiento, de darse la oportunidad de preguntarse el porqué de las cosas que ocurrían en su contexto particular y en el contexto social que marcaba el desarrollo de su región, de su municipio, de su ciudad que habitaba progresivamente en el desarrollo de su crianza y de las características de estos mismos. Entonces, desde su posición privilegiada podemos decir que aprovechó eso para desarrollar su capacidad mental. Y a partir de ese desarrollo de capacidad mental vinieron progresivamente la intención de materializar toda esa filosofía para que toda la retahíla no se quedara en papeles y en saliva gastada, sino que realmente tuviese alguna función social o un impacto social en la comunidad y en el territorio que a él le importaba, que era su región. Y más precisamente Barranquilla, que fue la que terminó habitando como residencia estable. Entonces, eh, vemos en Julio Enrique Blanco ese ser que se nutrió de conocimiento, pero todo con el fin de contribuir al desarrollo de su propia comunidad. Entonces, eso fue lo que quiso reflejar o replicar él con la creación del Museo del Atlántico en 1940, cuando él era encargado por parte de la presidencia del manejo educativo de la región Caribe. ¿Qué quiso replicar? Eso, incentivar en el individuo atlanticense eso que él incentivó en él mismo a partir de la autodidaxia, por buscar el conocimiento, por esforzarse, por salir adelante, por no quedarse consumido por la cultura, por la monotonía y por la idiosincrasia, sino que estar en contacto con el mundo, estar en conversación con el mundo para poder tener y desarrollar la capacidad de esa conversación y contribuir.
a los múltiples desarrollos coyunturales. Entonces, eso fue lo que la intención inicial o la visión con la que él impulsó el proyecto del Museo del Caribe, Museo del Atlántico, con la intención de que el individuo atlanticense dejara de ser un simple espectador de la evolución de su ciudad, de su departamento, de su región, y fuese partícipe a corto, mediano y largo plazo de ese desarrollo. Entonces, por eso creó eh, eh, conexiones interdisciplinarias entre colegios, más precisamente en lo que compete el bachillerato último grado, para que estos estudiantes pudiesen cursar eh, talleres técnicos, tecnológicos que acercaran al profesionalismo sobre diversas ramas del saber, como por ejemplo la mecánica, la química, la, el factor industrial, el textil, y no solo eso, sino también el, las artes, la música, la pintura, la danza, porque si bien Barranquilla había evolucionado a partir de la constitución del comercio e industrias, también Barranquilla, debido a esa convergencia cultural, a esa correlación, a ese encuentro cultural diverso que la constituyó como cosmopolis, pues esto trajo consigo de que las culturas desencadenaran auges folclóricos, desencadenaran conversaciones intelectuales, y es por eso que también Julio Enrique Blanco apuntó al enfoque de la educación a partir de las artes, y de una u otra manera contribuyó a la formación, a esa formación de individuos que posteriormente eh, expresaran sus saberes en pro del desarrollo cultural de las manifestaciones artísticas, como por ejemplo puede ser el mismo Carnaval de Barranquilla. Eh, la segunda razón por la que Julio Enrique Blanco impulsó este proyecto fue porque prácticamente se aburrió de que el individuo atlanticense viviera con la excusa de que no tenía accesibilidad educativa porque tenía que ir a Bogotá a estudiar, es decir, la educación estaba centralizada. Entonces Julio Enrique Blanco, con esta democratización de la educación, le quitó la excusa o la posibilidad al atlanticense, al caribeño, de excusarse en eso, en ese prejuicio. Y le brindó la posibilidad, como he dicho, de ser un ser de mundo, de adquirir conocimientos que le contribuyeran en no quedarse varado, en no quedar a expensas de la supervivencia, del rebusque, sino tener conocimientos técnicos que le ayudaran a tener una solvencia económica, tener una funcionabilidad en una vida práctica laboral en estas industrias que inundaban la ciudad, y pues a partir de ello contribuir también no solo al desarrollo individual sino al desarrollo colectivo. Claro, obviamente cada quien tiene que prever su estabilidad económica, y esto le proveía la posibilidad al momento de pertenecer a alguna de estas industrias y hacer carrera dentro de estas industrias. De hecho, esta situación eh, de estos cursos que eran desarrollados en el bachillerato en último grado por parte de los estudiantes de colegios específicos en correlación con el Museo Atlántico. Esto se ve reflejado hoy en día en lo que son los énfasis. Es decir, Julio Enrique Blanco, sin saberlo, como todo evoluciona, pues eso que él creó terminó constituyendo lo que hoy se llaman énfasis, que son esos cursos
que el estudiante escoge eh, dar en 10.º grado y los termina cursando en 11, o desde el mismo 10.º grado hasta la fecha de su egreso como estudiante de colegio, logrando con ello que el estudiante desarrolle capacidades técnicas y que muchas veces esto eh, repercute en el que el estudiante haga prácticas laborales en las instituciones donde estudió estas carreras técnicas, tecnológicas, y muchas veces termine trabajando en estas instituciones debido a que puede dejar una buena imagen, debido a que es un buen trabajador, es una persona que está dispuesta a explorar su capacidad de saberes. Entonces, esto contribuye a muchos factores, en fin de cuentas. Esto contribuye a la, al mejoramiento de la estabilidad económica de la sociedad. Esto contribuye al enriquecimiento académico, a la formación de un individuo con saberes. O sea, contribuye desde muchas perspectivas a la sociedad. Y lo vemos hoy en día de que muchos estudiantes terminan trabajando de planta en las empresas donde hicieron las prácticas, y esas mismas empresas le permiten la posibilidad de seguir estudiando y seguir profesionalizándose. Es decir, se hacen una vida. Y eso fue lo que quiso Julio Enrique Blanco, cambiar la perspectiva de vida de la sociedad atlanticense, de una sociedad acostumbrada a la supervivencia rutinaria, a una sociedad que realmente dejara de preocuparse y se ocupara de su propio desarrollo. Por otro lado, Julio Enrique Blanco, la otra intención, como he dicho, era que el individuo atlanticense, el caribeño, tuviese una correlación con el mundo. Y para esto él generó una interdisciplinariedad en estos cursos técnicos cursados en el Museo de Atlántico, en la que el aprendiz de mecánica pudiese tener también conocimientos de música, es decir, formar un ser integral que estuviese a la vanguardia del mundo, a la conversación del mundo, y pudiese, desde su labor específica como la mecánica, eh, con ciertos conocimientos usar ciertos conocimientos de filosofía y aplicarlos en la mecánica, como puede ser la humanización de la técnica en un ejercicio de ingeniería mecánica, o como se puede manifestar hoy día en ingenieros ambientales que evalúen desde una perspectiva filosófica y humanística las posibles repercusiones de la obra eh, que vayan a desarrollar, ya sea un ingeniero ambiental, un ingeniero civil, un ingeniero mecánico, un ingeniero industrial, químico, etc. Entonces, esta interdisciplinaridad constituye un ser integral que sabe que está a la vanguardia del mundo y puede entrar en cualquier conversación, y que en su momento Julio Enrique Blanco intencionaba que contribuyera a nivel regional y a nivel nacional para que el individuo de la región del Caribe dejara de ser estigmatizado como un simple provinciano que es mano de obra barata y comenzara a ser tomado en cuenta desde el uso de su palabra en contribución al desarrollo social, económico, cultural, etcétera, 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 de la región y a nivel nacional. Entonces, esto, en fin de cuentas, es lo que quiso hacer Julio Enrique Blanco, y lo terminó constituyendo en la universidad, en la posterior creación de la Universidad del Atlántico, donde se le brinda la posibilidad al individuo caribeño de educarse para cambiar su perspectiva de vida y darle una funcionalidad a su vida para poder cumplir ideales
que si no existiese la posibilidad de educarse en instituciones de educación superior como la Universidad del Atlántico, quedarían simples en ideales ilusorios. Pero como si tienen la posibilidad, pueden tener la más probabilidad de salir adelante en esos ideales y constituirse en un ser que realmente contribuya a la humanidad. Eso fue lo que quiso hacer Julio Enrique Blanco con este proyecto de ciudad, universidad, universidad, ciudad.